Hola, mi nombre es Gerson Mesa Díaz y la siguiente presentación tiene como objetivo resumir tres artículos estudiados en la asignatura de evaluación de proyectos dictados por el docente Hugo Gaspar Hernández. Este resumen ha tomado como título Herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. Herramientas para el análisis y evaluación de proyectos de inversión. Se fundamentan en la inversión. Una inversión es una actividad que consiste en dedicar recursos con el objetivo de obtener un beneficio futuro. Estos recursos suelen identificarse como los costos asociados. Las decisiones de inversión que tomamos son múltiples, como las compañías que constituyen plantas e instalan equipos, los comerciantes que venden mercancía y las personas que pasan tiempo en educación vocacional. La planeación estratégica es una herramienta fundamental para la toma de decisiones al interior de cualquier organización. Esta herramienta de gestión permite establecer qué hacer y el camino que se debe recorrer para la organización alcanzar sus metas previstas. El flujo de efectivo. El flujo de efectivo es uno de los documentos financieros más importantes de las organizaciones, que jamás se debe descuidar. Se entiende como la variación de las entradas y salidas de dinero en un periodo determinado. La teoría financiera nos brinda una gran gama de herramientas para la evaluación y selección de proyectos, siendo las más utilizadas basadas en sus descuentos de flujo de efectivo, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, los ratios de valoración, el payback, los ratios de valoración. Los ratios de valoración son el ROI y el RAO. El ROI es el valor que mide el rendimiento de una inversión para evaluar qué tan eficiente es el gasto que estamos haciendo o que planeamos realizar. El ROA, pues, es el retorno sobre los activos. El payback es el periodo de recuperación de la inversión, es decir, el tiempo requerido para que la empresa recupere su inversión inicial en un proyecto, calculado a partir de las entradas de efectivo. El payback es un método estático de evaluación de proyectos bastante sencillo. Se denomina plazo de recuperación, periodo de recuperación de la inversión o retropago, el cual consiste en determinar qué flujo de caja compensan el desembolso realizado en primer término. El valor actual neto. El valor actual neto de un proyecto es el valor actual presente de los flujos de efectivo netos de una propuesta, entendiéndose por flujo de efectivo netos la diferencia entre los ingresos periódicos y los egresos periódicos. Y la tasa interna de retorno se define como la tasa de descuento que iguala al valor presente de los ingresos del periodo con el valor presente de los egresos. Veamos un poco más a fondo el valor actual neto y la tasa interna de retorno. El valor actual neto es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y pagos de un proyecto de inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder en esa inversión. Para actualizar estos flujos se necesita o se utiliza una tasa de descuento, denominada tasa de expectativa o alternativa u oportunidad, que es una medida de rentabilidad mínima exigida por el proyecto que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios. El valor actual neto presenta unas limitaciones, las cuales son los ingresos son reinvertidos a una tasa igual que a la tasa expectativa hasta el final del proyecto. Y los egresos tienen un costo financiero igual a la tasa de expectativa. Estas limitaciones restringen y afectan a todos los proyectos de igual forma. Permiten que el BAN sea útil para comparar proyectos mutuamente excluyentes, aunque presentan montos de inversión diferentes. Para vencer estas limitaciones,
utilizamos nuevos criterios, como el valor actual neto modificado, el cual trata de eliminar todos estos supuestos implícitos tradicionales que tiene el valor actual neto al introducirse la reinversión de los ingresos y los costos de los egresos a tasas diferentes que la tasa expectativa de alternativa u oportunidad, presentándonos nuevos criterios de aceptación. Para un criterio positivo, si el valor actual neto modificado de un proyecto independiente es mayor o igual a cero, el proyecto se acepta. Debe siempre elegirse el que presente mayor valor actual neto. Es neutro cuando alcanza a cubrir todas las expectativas. Es igual, es indiferente de realizar el proyecto o escoger otra alternativa. Es negativo y no implica necesariamente que no se esté obteniendo beneficio, sino que evidencia algunas de estas situaciones, que no se están obteniendo beneficios o que no se alcanzan a cubrir las expectativas del proyecto. Lamentablemente, el valor actual neto modificado no nos aclara con precisión cuál de estas situaciones nos encontramos: beneficios existentes o beneficios insuficientes. Solamente nos indica que el proyecto debe rechazarse. Por lo tanto, un valor actual neto modificado igual a cero no significa que no haya beneficios, sino que ellos apenas alcanzan para cubrir las expectativas del proyecto. Asimismo, un valor actual neto modificado mayor a cero indica que el proyecto arroja un beneficio aún después de cubrir las expectativas. La tasa interna de retorno es un porcentaje que mide la viabilidad de un proyecto o empresa, determinado la rentabilidad de los cobros y los pagos actualizados generados por una inversión. Se denomina tasa de interés que es utilizada para el cálculo del valor actual neto, y se denomina tasa interna de rendimiento porque es la cifra interna o intrínseca del proyecto, es decir, mide el rendimiento del dinero mantenido en el proyecto. Al igual que el valor actual neto, presenta unas limitaciones. Una de las mayores desventajas o limitaciones del TIR es que su comportamiento depende de la forma y composición de los flujos de fondo del proyecto. Otra cuestión a tener en cuenta es que la decisión de aceptar o rechazar el proyecto dependerá del tipo que sea, de inversión o de financiamiento. Además, en casos de proyectos mutuamente excluyentes, que son aquellos en los cuales que solo se puede optar por uno de ellos, el TIR no tiene en cuenta los problemas de los diferentes volúmenes de inversión, es decir, problemas de escala, ni su diferente periodicidad en el flujo de efectivo. Una TIR múltiple, si el flujo neto cambia de signo más de una vez. Puede presentarse más de una solución para el TIR y por eso esto se conoce como TIR múltiple. El criterio de decisión del TIR para el proyecto independiente establece que debe aceptarse un proyecto siempre y cuando el TIR sea mayor o igual a la tasa expectativa. Financiamiento e inversión. Los proyectos pueden dividirse en dos grandes grupos: aquellos que buscan proporcionar fuentes de financiamiento a las organizaciones, proyecto de inversión, y los que proporcionan fuentes de inversión para sus recursos, que viene siendo un proyecto de inversión. En este caso, deberíamos aceptar un proyecto si la tasa expectativa es mayor, de lo contrario, debe rechazarse. Problemas de escala.
Siempre escoger la propuesta que genere mejores ganancias y los diferentes volúmenes de inversión inicial. El problema de periodicidad, tomando en cuenta que la TIR supone que los ingresos son reinvertidos hasta el final del proyecto a una tasa igual a ella. Para vencer todas estas limitaciones se utilizan nuevos criterios, en el cual aparece la TIR modificada. Con la TIR modificada se garantiza la existencia de una sola tasa, independientemente de la estructura de los flujos. A la vez, se eliminan los problemas de escala de inversión y patrón de los flujos y se introduce la reinversión de los ingresos y los costos de los egresos a tasas diferentes a la TIR. Tanto para el cálculo de la TIR modificada y del valor actual neto modificado, se calcula el valor futuro de los ingresos del proyecto en el último periodo de vida útil. Por lo tanto, se calcula también en el periodo los egresos del proyecto empleando una tasa de interés relevante del mercado financiero. Criterios de aceptación para la TIR modificada. Si la TIR es mayor a la tasa de expectativa, el proyecto es financieramente atractivo, ya que sus ingresos cubren los egresos y generan beneficios adicionales por encima de la expectativa o alternativa. Si la TIR es neutra, quiere decir que esta tasa es igual a la de la expectativa, la cual es indiferente de realizar el proyecto y se puede escoger otras alternativas que generen un mejor beneficio. Si la TIR modificada es menor a la tasa expectativa, el proyecto no es financieramente atractivo, ya que hay dos alternativas de inversión que pueden generar mejores resultados. Dentro de este escenario podemos presentar estas dos alternativas. Si la TIR modificada es menor a la tasa expectativa, pero mayor a cero, significa que los ingresos apenas alcanzan a cubrir los egresos del proyecto y no se generan beneficios adicionales. La TIR menor a cero significa que los ingresos no alcanzan a cubrir los egresos. Por ende, el proyecto genera pérdidas. A manera general podemos decir que el valor actual neto y la tasa interna de retorno presentan supuestos o problemas que lo restringen. En el peor de los casos, impiden la utilización de ella para el análisis y evaluación de los proyectos. Y el valor actual neto modificado y la tasa interna de retorno modificada ayuda a que se agregue solidez al análisis y a la evaluación. Otro tema a tener en cuenta es el criterio de decisión. La mayoría de las decisiones de inversión comparten tres características importantes que varían según su naturaleza. Primero, la inversión es parcial o totalmente irreversible, es decir, el costo inicial de la inversión se hunde por lo menos parcialmente. No se puede recuperar todo si se cambia de decisión. En segundo lugar, hay una incertidumbre sobre las recompensas futuras de la inversión. Lo mejor que puede hacer es evaluar las probabilidades de los resultados alternativos que pueden significar beneficio o pérdida para el proyecto. Tercero, tenemos la sincronización de la inversión, es decir, se puede posponer la acción de invertir para conseguir más información, pero nunca con certeza completa sobre el futuro. Todas estas características influyen en la teoría ortodoxa. Nos han reconocido que lo más importante son las implicaciones cualitativas y cuantitativas de la interacción entre lo irreversible y la incertidumbre, o la opción de sincronización. Se argumenta que estas carencias explican algunos de los fracasos que pertenece a la teoría ortodoxa. La teoría ortodoxa hace referencia a todos esos métodos y fórmulas financieras que se usan para resolver inquietudes. Son temas tradicionales
en los cursos de finanzas. Se nos dijo primero el cálculo para el valor presente de los flujos esperados de los beneficios que esta fábrica genera, que después se calculen todos esos desembolsos requeridos, y finalmente la diferencia entre los beneficios y estos costos es el valor presente de la inversión, la cual debe ser mayor a cero, y si lo es, la propuesta es atractiva. Método de las opciones. Aunque algunas inversiones pueden ser recuperables, la mayoría no lo son porque la inversión es irrecuperable, pues la mayoría. La irreversibilidad y la posibilidad de posponer son características muy importantes en la mayoría de inversiones en la realidad. La capacidad de retardar un gasto de una inversión irreversible puede afectar profundamente a la inversión o al momento de tomar una decisión. Por eso es importante siempre determinar riesgos y oportunidades que puedan presentar las inversiones. La posibilidad de que un proyecto pueda tener retornos y su principal vía para impulsar el método del valor de las opciones son las opciones reales. Como método de valoración son un completo esencial en el flujo de fondos. Estas otorgan en él un derecho, mas no la obligación de invertir en un proyecto. Sucede entonces que cuando una empresa realiza una inversión, ejecuta su opción de invertir. Es decir, renuncia a la posibilidad de esperar para que una nueva información llegue, lo cual podría afectar al momento de realizar o de invertir sus costos. Esto significa que no puede desinvertir si las condiciones cambian adversamente, y esta pérdida de valor se conoce como el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es muy sensible a la incertidumbre sobre ese valor futuro del proyecto, de tal manera que las cambiantes condiciones económicas que afecten el riesgo de percibir flujos de dinero pueden tener un impacto grande en la decisión. Por eso es importante reconocer lo irreversible y el valor de las opciones. Las opciones reales son esenciales para los inversionistas, porque con estas opciones adquiere oportunidades de inversión, irreversibilidad y la habilidad de esperar. Es importante clasificar las nociones de lo irreversible y la habilidad de posponer una inversión. Los costos y gastos invertidos que no se pueden recuperar se declaran irreversibles o hundidos. Y esta irreversibilidad también puede suceder debido a las regulaciones gubernamentales o algún arreglo institucional. Pero también se tiene la opción de posponer las inversiones. Puede haber un costo al momento de posponer, y es que se generan riesgos de que otras empresas se adelanten al momento de realizar la inversión. Tenemos las decisiones de inversión, que son las grandes decisiones financieras, todas estas decisiones empresariales, las cuales se deben analizar desde su capital invertido hasta sus activos como la maquinaria y la tecnología. Suspensión y abandono. En un proyecto es importante tener en cuenta cuando este proyecto genere un déficit. Tiene que ser suspendido temporalmente, o en resumidas cuentas, se crea
una secuencia en estas opciones. Al abandonar un proyecto, se debe tener en cuenta el costo directo. Una empresa con un proyecto en ejecución tolera algunas pérdidas para mantener viva esta opción, y solo estas pérdidas serían de abandono si estas pérdidas son extremas. En conclusión, se debe determinar el cambio óptimo de todas las alternativas para que la empresa pueda idear un proyecto, ya sea operativo, o ver si el proyecto debe ser suspendido. Tenemos la bibliografía. Gracias por su atención.